Saludo vía Skype al doctor Raúl Trejo del Arbre, él es especialista en análisis de medios de comunicación. Raúl, muy buenas noches, gracias por esta comunicación para Sin Línea, ¿cómo estás? Con mucho gusto, Olivia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Raúl, pues fue una discusión importante, una determinación muy relevante la que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Explícanos un poco cuáles son sus alcances. Bueno, hay que recordar que desde hace más de 2 años en México ya tenemos ley de derecho de réplica. Esta ley se aprobó en diciembre de 2015, ya existe desde entonces este derecho, pero poco después de aprobada fue impugnada con propuestas de revisión constitucional en la Corte por parte, por un lado, de 2 partidos políticos, el PRD y Morena, y por otro lado, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después de aquellas impugnaciones, en la Corte se discutió una propuesta de cambios a la ley que había presentado el ministro Alberto Pérez Dayán en noviembre de 2016, y no hubo acuerdo entre los ministros precisamente por este asunto que mencionabas hace un momento, que era las causas fundamentales para que una persona pueda pedir derecho de réplica. Una nueva ponencia hecha más de un año después, o presentada más de un año después por el ministro Javier Lainez, a quien se veía hace un momento en la pantalla, propuso modificar la ponencia inicial del ministro Pérez Dayán para dejar tal y como está ahora ese segmento del artículo 2 de la Ley de Derecho de Réplica. Eso quiere decir que una persona que se sienta aludida por una mención en un medio de comunicación solamente puede pedir este derecho de réplica si aquello que se dice no es cierto. Dice la ley textualmente que se trata de corregir hechos que le aludan que sean inexactos o falsos. En la propuesta anterior se sugería que no hiciera falta la inexactitud o la falsedad. Ahora, como bien decías hace un momento, no será necesario que sea falsa una versión para que alguien la pueda modificar, se pueda reclamar su derecho de réplica. Esto coincide con las apreciaciones de algunos medios de comunicación importantes. La empresa Televisa, Televisión Azteca y el Diario Universal, por ejemplo, estaban en contra de que esto cambiara. Se queda tal y como estaba. Y sin embargo hubo otro cambio importante. Decía este mismo artículo 2 de la Ley de Derecho de Réplica que era necesario que quien se sintiera afectado por una mención inexacta tuviera que demostrar el perjuicio que esa información le hubiera ocasionado. Eso desaparece de la ley. Eso no les va a gustar a muchos medios de comunicación. El ciudadano que se sienta afectado bastará con que demuestre que eso es falso, independientemente de si le causa perjuicio o no, lo cual requeriría de pruebas judiciales más complejas. Esos son los 2 cambios fundamentales. Hay algunos otros en una discusión que no ha terminado, sigue mañana en el Pleno de la Suprema Corte. ¿Te parece positivo a ti, Raúl? Me parece positivo la ratificación del derecho de réplica. A mí me hubiera gustado más que fuera un derecho más amplio, que no fuera necesario la inexactitud o falsedad, pero es muy interesante, por ejemplo, en la discusión del lunes, las muchas menciones que hicieron los ministros, no me detengo a reseñarlas, y que coincidieron en decir el derecho de réplica es un derecho fundamental de la sociedad y es parte del derecho de la gente a estar informada con más de una versión. Se insistió mucho en que los medios de comunicación suelen dar, como todos nosotros en la vida, versiones parciales y que para complementarlas y enriquecerlas hace falta la versión de aquellos que se sienten afectados por alguna mención que se haya hecho de sus personas. Entonces mañana sigue la discusión, vamos a estar muy al pendientes de lo que se diga en la Corte. Y por último, Raúl, aprovechando que estamos conversando contigo sobre estos temas de libertad de expresión, pues sería importante también que se discutiera sobre el tema de difamación y calumnia, digo, sobre todo a partir de este caso que ha estado en los medios de comunicación en los días recientes de este ciudadano Leonardo García Vázquez, que fue detenido, vinculado a proceso, acusado de difamación por una empresa por haber denunciado ante medios de comunicación lo que él considera un fraude de una empresa constructora porque su casa y otras en un fraccionamiento en Hidalgo pues no funciona bien el drenaje, no funcionan bien un montón de cosas y lo metieron a la cárcel. Lo pusieron sujeto a proceso penal, lo metieron a la cárcel, lo liberaron después, él tiene que ir a firmar cada 2 semanas, pero lo escandaloso es la consideración de la jueza en Hidalgo, una jueza que dijo que los ciudadanos no pueden presentar denuncias en los medios de comunicación hasta que los asuntos motivos de la denuncia hayan causado una resolución judicial en firme. Es decir, si el criterio de esta jueza, no recuerdo su nombre por desgracia, pero es un escándalo lo que ha dicho,
se generalizara, en los medios nunca hubiéramos conocido asuntos como los del gobernador Duarte de Veracruz, el otro Duarte, el de Chihuahua. Vaya, las denuncias periodísticas serían impedidas por ese criterio. Yo estoy seguro de que la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura tendrán que participar para enmendar ese criterio que es absolutamente aberrante y que va en contra de cualquier concepción que se tenga de la libertad de expresión. Así es, porque además en el Código Penal de Hidalgo se sanciona la difamación con prisión de 3 meses a 2 años, Raúl. Sí, el juicio por difamación podría seguir. Cualquier ciudadano tiene derecho a que se le repare una difamación, pero para eso tiene que haber una apreciación judicial. El problema es que si hay una juez que dice que no se vale difundir en los medios, este ciudadano está en problemas graves. Claro. Fíjate, este pobre hombre fue víctima de un abuso de una empresa y él se quejó porque el ahora ex subsecretario de Obras en el estado de Hidalgo, forma parte del gobierno estatal, era socio de la empresa constructora que les había quedado mal y él como subsecretario de Obras firmaba los documentos, las autorizaciones para la construcción. Por decir esto, este señor lo metieron a un juicio penal. Yo creo que la Corte tiene que enmendar ese despropósito de la jueza Hidalgo. También al pendientes de lo que va ocurriendo con este asunto que es crucial. Raúl, gracias. Muy buenas noches. Con gusto, Lidia. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.